Francisco que nos sigue, ese carisma de Clara y Francisco que nos sigue moviendo e inspirando, pero desafiando para las preguntas de hoy, que sin respuesta sí nos mueve a prácticas. Estamos en el centenario, en esa reflexión continua, y van teniendo los diferentes momentos de pensamiento, y hoy tenemos de invitada, aunque ya es colaboradora del equipo y de la Escuela Franciscana Cosme Pesoto, a Ana Victoria López, licenciada en psicología. Actualmente es la responsable y comunicadora de la Red Franciscana para Migrantes, entonces ella trata todo lo de los migrantes, acompaña con también un espacio de WhatsApp al migrante que va de camino, y es defensora de derechos humanos inscrita, y eso también en esa área le toca el autocuidado y todo lo que es referente a cómo sostenerse en esas situaciones de defensoría, especialmente en Honduras y en estos territorios. Entonces, ella, desde la espiritualidad franciscana, es franciscana desde que entró a una institución nuestra allá en Honduras, una correccional de menores que tenemos allá en Honduras, y también ha estado siempre cercana con JP desde por lo menos 2009, involucrada en los procesos de JP. Entonces, es parte de la espiritualidad y el caminar nuestro. Bienvenida a Victoria, aquí está la comunidad que ya has compartido en otros momentos. Muchas gracias, pues René. Siempre para mí es un gusto y también un privilegio poder estar en estos espacios porque sé que tienen este camino franciscano de profundidad y también de una fuerza por la formación cada vez más actualizada y profunda. Así que les agradezco también siempre estas invitaciones. Eh, Haciendo un paréntesis. Así que ahorita que recordó de que nos conocimos cuando estaba yo saliendo ya del colegio, recuerdo que yo ya era acólita y llegando a Fray, todos los acólitos pues a nuestro estilo romano, sentíamos que él era el relajo y que nos estaba quitando todo el orden, ¿verdad? Y a mí la potestad como coordinadora de acólitos. Llegaba con chores y con pulseras a la Eucaristía y para mí eso era aberrante, recuerdo. Pero bueno, han sido bastantes años desde esos procesos y también pues también esta parte bonita del camino con Jesús, de seguir uno creciendo y viendo también dónde uno puede pues depositar mucho más a dónde está realmente el tesoro del Evangelio, ¿verdad? Así que yo siempre agradeceré todos estos procesos y espacios y todavía estar hasta el día de hoy acá con ustedes. Bien, como ya ustedes venido haciendo un recorrido sobre este también centenario, yo tuve la oportunidad de estar en el encuentro anterior, que también estuvimos haciendo este encuentro con Luis, también un psicólogo, y es muy oportuno, pues esto nos permite pues también incorporar de forma actualizada estas nuevas visiones o enfoques desde nuestra propia espiritualidad. Y eso pues también nos da más herramientas y fortaleza a lo que nosotros queremos evidenciar con los componentes sociales de hoy en día, que también se puede seguir haciendo espiritualidad con una realidad sufriente, ¿verdad? Y la espiritualidad franciscana nos da esa pauta. Así que voy a compartirles esta presentación y seguramente el equipo pues después va a pasarla a ustedes aquí por el grupo, me imagino. ¿Se puede ver la pantalla? Me Sí, confirma. Bien, excelente. Yo les agradeceré que en cualquier momento pueda haber alguna pausa para alguna consulta, no hay ningún inconveniente. Lo oportuno es que podamos también hacer estas reflexiones en conjunto, ¿verdad? Como bien lo han mencionado, pues estamos en este centenario o este jubileo que nos permite hacer este camino también de reflexión desde la visión también o camino franciscano.
yo me siento muy agradecida porque pues este es un enfoque que es muy propio desde mi práctica profesional, pero no había tenido la oportunidad de hacer esta práctica transversal con la vida de Francisco. Así que yo les voy a ser muy sincera que también fue de mucho asombro para mí, pero también muy satisfactorio poder conjugarlo, ¿verdad? Así que me siento muy emocionada porque esta va a ser la primera vez que lo voy a ofrecer así para el público y a la vez también para hacer este esfuerzo conjunto de seguir reinterpretando la vida de Francisco que a todos nos hace tanto bien. Como ven, empezamos haciendo memoria de esta parte de loado seas, mi Señor, del Cántico de las Criaturas, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soportan en paz, porque por ti altísimo coronado será. De aquí partimos para hacer esta primera pauta y iniciar un poco desde esta visión más clínica, pero que nos va a llevar un poco a hacer esta visión panorámica de lo que es la tribulación hasta llegar a la tribulación abrazada o esa experiencia resucitada de, del cuerpo ya sanado, tanto de Francisco como también hacer esta interpelación con nuestra propia historia, que también es muy oportuno. Iniciamos pues entonces desde esta pauta para tratar de hacer algunos bosquejos desde este concepto clínico, lo que es el trauma. Cuando hablamos de trauma, dolor, tribulación, estamos enfocándonos o haciendo unos pequeños señalamientos sobre qué son estos impactos de manera abruptas que pueden llegar a nuestra vida, que de manera emocional pueden realmente crear una cierta ruptura. Es importante que cuando suceden estos diferentes sucesos en nuestra vida, que son diferentes componentes, los que pueden llevarlo a que se presenten, también es muy importante sacar al espacio colectivo de que los traumas tienen diferentes tonos, tienen diferentes formatos en el que se pueden presentar, como los que son los traumas de infancia, en el momento traumas también por accidentes o por situaciones físicas, así como también traumas generacionales, que en este caso se dan tal vez por experiencias colectivas sobre alguna vivencia también dolorosa, así como también traumas generados por situaciones sociales. Ya esto pues acarreado por la corrupción, la pobreza, que también hacen este socavamiento a la sociedad y limita pues esfuerzos colectivos de libertad, mejor dicho. Entonces, si bien es cierto que hay todo un bagaje sobre cómo podemos hacer esta descripción de lo que es el trauma, nos enfocamos un poco más a lo que hace, digamos, tono con la experiencia franciscana y hablando más desde la herida. Siempre va a ser muy oportuno para nosotros que a la hora de estar haciendo como esta colación desde nuestra propia experiencia y vivencia, cómo podemos nosotros dejar de limitar como estas frases perpetuas de que el sufrir por sufrir nos puede llevar al reino de Dios o solamente conceptos bastante superficiales que también enriquecen o hacen honor a esta idolatría del dolor. Y en estos contextos actualizados en donde hay pues un homenaje a la guerra, a la corrupción, un homenaje al dolor, a la violencia. También este impacto constante a la sociedad, tiene que haber una respuesta o una contraposición que en este sentido pues es nuestra experiencia franciscana. Por eso es que resulta muy importante para este espacio y para todos nosotros, pues también hacer un poco también de esfuerzo por reinterpretar y conocer más allá de qué manera nosotros podemos alterar estos patrones o alterar estas visiones enfocadas a quitarnos o a coartar realmente nuestra propia libertad. Aquí nos tomamos también para hacer esta visión de que todo lo que estemos hablando de trauma, estaremos hablando de manera paralela directamente al cuerpo, porque en muchas situaciones hemos creído
por mala interpretación en el pasado que el trauma únicamente puede darse por una situación bastante abrupta o violenta, pero en sí este evento que se puede haber dado o generado por cualquier situación no necesariamente tiene que haber sido igual para todos. Me doy a entender a esto es que un mismo evento para cada uno de nosotros puede tener una experiencia muy distinta. Entonces, esto moldea también pues nuestra capacidad de cómo vivimos, de cómo amamos, de cómo le damos sentido al mundo. Nosotros podemos vivir un accidente en conjunto y cada uno de nosotros podemos tener una narrativa muy diferente de ese mismo evento que pueda o no generar un trauma. Y esto va a estar muy añadido a nuestra propia historia de vida y a la vez también a los componentes sociales que cada uno de nosotros tengamos en el momento presente. Aquí hago algunos ciertos añadidos sobre los cambios que se producen para nosotros, que muchos de nosotros los podemos vivir o los hemos visto en otras personas porque son estos cambios abruptos de comportamiento, de estado de ánimo, estas capacidades de aprender de la experiencia que nos limitan a que nuestro cerebro está como en un bucle constante de la experiencia o en un atrapamiento, como se puede decir, del trauma y no le permite pues salir justamente de este mismo dolor, de este mismo sufrimiento o de esta misma narrativa que se ha instaurado en nuestra manera de interpretar el suceso. Esto desarrolla evidentemente ciertos síntomas como un estado de hipervigilancia o hipoactivación. Hipervigilancia porque nuestro sistema está en alerta, porque cualquier situación puede ser una amenaza, por muy pequeña o muy grande que sea, o al contrario, en estado de hipoactivación porque nuestro cuerpo está totalmente congelado, está rígido, nuestros músculos se tensan, nuestra mandíbula se mantiene también dura y diferentes síntomas que se presentan en nuestro cuerpo pueden dar evidencia de que estamos en un estado permanente de una herida o una ruptura traumática. Esto no se llega entonces a hacer como un bosquejo de que muchos de nosotros si a la cotidianidad de nuestra vida, por cualquier o eventualidad, podemos sentirnos justamente reflejados de que esto nos está pasando y que a lo largo del tiempo o sostenido en el tiempo, esto realmente puede recaer en un problema o una dificultad pues de nuestro comportamiento con nuestra rutina diaria, ¿verdad? Y aquí solamente damos estos rasgos para entonces hacer esta mirada panorámica de que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra propia historia estos eventos traumáticos que no han logrado ser ventilados para poder sanarlos, así como también eventos, por muy pequeños que sean, pero que son latentes en algunas situaciones o relaciones que tenemos que se pueden evidenciar. Estos rasgos pueden ser como sonidos, imágenes, sensaciones que, como mencionó, se vuelven como este filtro constante de nuestra propia también rasgo de las personalidades. Y aquí podemos como ver afectado justamente este estado de nuestro propio cuerpo, comportamiento donde podemos entender o reinterpretar de manera rápida que socava o llega como impacto el trauma en nuestras relaciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de también de interpretar los sucesos para que conllevan emociones, a veces muy diferentes a otras personas que también viven estos mismos sucesos, acciones específicas que pueden ser muy reactivas o acciones que pueden ser delimitantes. En este sentido, puede ser una misma persona que actúa de manera bastante frívola bajo un suceso o al contrario, demasiado empática o sobreempática. Añadido a eso también los síntomas físicos. ¿Qué es lo que puede como hacer un pequeño filtro o generar menos impacto como un freno biológico en nuestro propio cuerpo
bajo cualquier eventualidad que suceda en el futuro o que nos esté sucediendo, pues siempre va a ser como en este estado previo de nuestro cuerpo o como decimos nosotros, qué tan resilientes estamos, ¿verdad? En este momento o herramientas que nosotros tenemos para poder por lo menos filtrar estas situaciones. Y esto siempre va a estar añadido desde cómo hemos construido o hemos tenido ciertas herramientas desde nuestra infancia, como también cómo se ha visto tal vez afectada por situaciones coyunturales de la vida, pero también va a ser muy importante también reconocer nuestro propio círculo de apoyo en ese mismo contexto, ¿verdad? Que seguramente lo vamos a ir profundizando un poco más adelante. Esto es porque lo que mencionaba es que sí eh, eh, interpretamos o comprendemos bastante bien que todos podemos reaccionar de manera diferente, pero lo que a veces puede socavar un evento traumático es que cuando una persona actúa de manera bastante desbordante, puede ser señalizada, puede ser aislada del mismo grupo o también al contrario puede ser una persona que no encuentre tampoco apoyo dentro de ese mismo grupo social o grupo de familia, ¿verdad? Aquí nos ayuda entonces a interpretar de que cada vez que a pesar de que ha pasado cierta temporalidad de este evento traumático, situaciones, que tanto nosotros sintamos que tenemos esta sensación de estar a salvo o permanentemente de que algo nos puede seguir amenazando o volver a crear, digamos, una situación de peligro. Todo esto en nuestra naturaleza nos ayuda todo esto nos ayuda a que cada uno de nosotros hacer como una panorámica también con la misma naturaleza. Ok. Y aquí para nosotros es como reinterpretar cuando un animalito, y aquí lo colocaba yo, sufre alguna caída o algún accidente, pues se lamen y tiemblan juntos o como hacen los perros, empiezan como a temblar, ¿verdad? Y a mover de manera rápida, porque es una forma de corregulación que le permite como a volver a su estado de sistema nervioso en calma. En ese sentido, nosotros tenemos estas tres tipos de respuestas a la defensiva, que son bastante primitivas como una forma de sobrevivencia. En esta parte reptiliana, digamos, de nuestra de respuesta, es que cada uno de nosotros frente a una amenaza podemos responder con un mecanismo de huida, un mecanismo de lucha o un mecanismo de congelamiento. Y aunque sea un mismo evento, cada uno de nosotros puede tener esos tres tipos de reacciones que según nuestra propia experiencia sea el que más adecuado para cada uno de nosotros. En este caso puede pasar una, no sé, una cucaracha voladora y por cada uno de nosotros y alguien va a salir corriendo, alguien va a buscar una chancleta o zapato, como diríamos nosotros hondureños, para querer matarla o al contrario, pues se queda congelado o congelada, ¿verdad? Entonces, son tres tipos de respuestas frente a una amenaza que son respuestas primitivas de todo ser humano para la sobrevivencia. Pero esos tres tipos de comportamientos frente a una amenaza pueden ser o los más adecuados o no, según justamente la situación que se vaya desarrollando. Todo esto es como un bosquejo bastante resumido de lo que puede ser una radiografía de lo que es un evento traumático para poder entonces reinterpretar qué es la tribulación desde nuestro concepto, nuestra espiritualidad y también cómo se lleva esta visión de hermanarnos con la muerte, con el sufrimiento y la visión también, ¿verdad? Del camino mismo que hizo San Francisco porque es este proceso con el afrontamiento del dolor que nos permite entonces reincorporar cuáles son otras formas en donde no es justamente el sufrir por sufrir o la búsqueda constante de la flagelación que nos apoye o nos dé realmente estas nuevas herramientas hacia la calma, hacia el cuidado, hacia la búsqueda incluso de esta regulación de nuestra propia visión de vida, que es el amor, que en este caso es como el núcleo más grande o experiencia de espejo más grande de lo que es un sistema nervioso regulado, es en el amor mismo. Y lo vamos a ir viendo más adelante.
¿Se ha entendido hasta acá más o menos lo que se va dando para lo que es el trauma? ¿Sí? Sí, sí, claro. Sí, Excelente, bastante claro, ¿no? Sí. excelente. Bien. A partir de esto, estas huellas o experiencias traumáticas se pueden organizar, como mencionábamos, ya después de un evento traumático, como narrativas que pueden ser no tan coherentes o coherentes desde nuestra experiencia. Es por eso que en los procesos terapéuticos no siempre trabajamos desde la narrativa de la misma persona o de la víctima, sino más desde la sintomatología física, qué experiencia haya sido la misma para todos, pero cómo vivió ese cuerpo en sí, la experiencia, qué reacción física tuvo, qué reacciones físicas ha contraído después del evento traumático, porque es el cuerpo en sí mismo que nos da la respuesta para saber de qué manera nosotros liberarnos de esos eventos traumáticos, porque el cuerpo queda como una energía que no ha logrado pues liberarse porque no tuvo o los recursos específicos o el apoyo social específico para poder salir de ese evento traumático. Y aquí es cuando nosotros entonces podemos hacer este espacio a la incomodidad de afrontarnos con el suceso. Desde la terapia somática, que es como el enfoque desde el que yo les estoy un poco hablando, tratamos de no hablar justamente de esta revictimización, de que una y otra vez se vuelva a hablar del evento traumático, porque eso es como volver a permitirle al cuerpo que una y otra vez vuelva a expresarse o a estar de manera presente frente a ese evento. Al contrario, se trabaja desde los síntomas porque permite entonces hacer como, nosotros le decimos titulación, porque es como un vaivén de emociones en donde solamente se tocan poco a poco, pero siempre apoyados desde síntomas o ejercicios que sean un poco más compasivos, más pequeños, más pausados, porque la búsqueda de la sanación siempre, siempre debe ser una búsqueda con calma y no una búsqueda abrupta o de dolor o del llorar todavía más o de manera, como decimos nosotros, violenta. Es por eso que el camino de la búsqueda de que el mismo cuerpo pueda sacar estos eventos traumáticos muchas veces se malinterpretan porque que consideramos que esa persona que entre más pueda hablar sobre ese evento traumático, o más ha llorado o más vuelve a ese mismo lugar, por ejemplo, o afrontarse con esa misma persona que ha generado ese trauma, vuelve esa persona pues en un apagamiento emocional todavía mucho más grande. Pero esos son como ya otras, digamos, aspectos mucho más técnicos, pero que también nos permiten como hacer ciertas radiografías de cómo de verdad deberíamos nosotros sentirnos en un espacio que nos dé la apertura a la sanación de la enfermedad, del dolor o de la tribulación en sí misma. Aquí solamente de manera como una gráfica de cómo es que hay una respuesta en nosotros frente a un dolor, que es la alerta o una amenaza, mejor dicho, el sobresalto, la respuesta defensiva que puede haber, como mencioné, la respuesta defensiva puede ser lucha, huida o congelamiento, y luego una descarga a través de la acción, de energía que siente el cuerpo, y luego pues la reinterpretación o la narrativa lógica o no lógica de esa experiencia. Aquí dejo algunas fotografías de ciertos eventos traumáticos que tanto pueden ser por accidentes, por situaciones sobrenaturales, por una relación desde mi infancia, por maltrato familiar, por una eventualidad, ¿verdad? Una separación de alguna pareja o la muerte de algún familiar, incluso expresado también en el arte. Entonces, en nuestra cotidianidad vamos a empezar a tener tal vez estas herramientas para señalar qué tanto se nos habla mucho más de hacer esta idolatría, como se menciona, al dolor, al sufrimiento, pero muy poco a esta visión de qué pasa después del trauma y cómo llegar a la calma, cómo llegar a la sanación, cómo entonces nosotros hacer una reinterpretación de que podemos volverle a decirle al cuerpo, estamos seguros, estamos a salvo, estamos en paz, podemos realmente reinventar otra nueva narrativa de la misma historia con nuevos componentes, con nuevas personas, y no siempre se trata de o cambiar de lugar o cambiar de personas, sino más bien de un abrazo.
integrado con nuestro propio cuerpo y de la vivencia en sí misma. Y eso es lo que permite entonces hacer esta resiliencia que ayudaría a cada uno de nosotros pues a motivarnos a que los eventos o eventualidades traumáticas se nos pueden presentar, pero los recursos que tengamos o que podamos ofrecer a otras personas cerca de nosotros nos ayuden entonces a hacer realmente una mano compasiva, una palabra o un gesto mucho más empático o amoroso que dan esas pequeñas pautas a lo que es la sanación. Dejo solamente aquí en la presentación ciertos pautas sobre lo que son, digamos, sintomatologías específicas de lo que puede ocurrir en un evento traumático, que van a ser obviamente eh, transversalizadas a través de los pensamientos, las acciones, las emociones y las relaciones en sí mismas. Y pues seguramente muchos de nosotros hemos sentido en algunos momentos algunos de estos síntomas. Aquí, dejando ya un poco como todo este bagaje clínico de lo que es el trauma y la experiencia o lo que sucede en el cuerpo físico del trauma, entonces podemos llegar a la conclusión que el trauma es un estado fisiológico con el cuerpo. Y la tribulación, aquí ya nos hacemos como parte 2 para poder hacer una radiografía del dolor, pero desde la visión franciscana o desde la vida misma de Francisco. El ego narcisista y el trauma original es que para nosotros, antes de la conversión de Francisco, pues él busca la gloria, busca el estatus de caballero, el reconocimiento social, que en mucha de la personalidad, pues, y sobre todo el componente social en su momento para él, era lo más idóneo, ¿verdad? Para su propia juventud. Pero evidentemente esto se rompe con el trauma de guerra, el cautiverio, donde pasa también un año enfermo en una prisión subterránea, y todos estos cambios físicos hacen mella evidentemente tanto en la psique como también en su propio cuerpo. Entonces, el trauma siempre va a ser el punto de quiebre en la personalidad. El sistema nervioso queda colapsado, es incapaz de procesar tanto el horror de la guerra y no se ve solamente como estos cantos de trova o como estas leyendas o como estas narrativas sociales o colectivas, porque entonces sí hay componentes de dolor, sí hay evidencia, pues también de la agresión que pudo él presenciar. Y al volver a Asís, Francisco pues ya no encaja en su antigua vida. Su cuerpo registra una desconexión total del entorno y es uno de los síntomas que mencionábamos antes, la disociación, ¿verdad? De la sociedad y de la época, de lo que yo no entiendo, mi propia realidad. También parte de la radiografía es que en su afán todavía un poco, digamos, heroico, lo menciono acá, viaja a Egipto a ver el sultán, en medio de las cruzadas no encuentra el martirio, pero regresa con una infección ocular, ¿verdad? Que empeora también bastante y empieza a perder la vista. Aquí volvemos a que los síntomas físicos que padece cuando el mismo cuerpo pues pierde la vista, en el mismo sistema nervioso pues se ve obligado a replegarse y a tener nuevos componentes que le permitan a él pues como todo sistema nervioso de qué forma tengo que sobrevivir. Entonces ya no pueden escanear el peligro hacia afuera porque no hay manera de verlo, pero entonces tiene que aprender a contemplar desde adentro. Esta es una forma de corregulación que le permitió a él, pues, hacer otro camino desde desde la manera de cómo se abraza una tribulación. Se reduce la estimulación visual, pero obliga también entonces a Francisco a rastrear de manera somática internamente y conectar con la creación. Buscó herramientas desde lo que tenía a su alcance, su oído, el tacto y la presencia misma, ¿verdad? Lo que podía oler a su alrededor. Entonces, el sistema nervioso, nuestro cuerpo, siempre ligado a nuestros sentidos, nos dan siempre herramientas de lo que puede estar a nuestro alcance, tanto para seguir en el bucle del sufrimiento o al contrario, darnos ese salto específico a la resiliencia. Y esas son dos actitudes o dos comportamientos que tienen mucho que, que ver con nuestra propia historia, con nuestro propio componente social, con nuestra propia familia y de esta manera también quienes a nuestro alrededor acompañan nuestros momentos de tribulación.
Otro de los aspectos que menciono es cómo en su regreso, su propia comunidad, ¿verdad? Ha crecido, algo que podía ser muy positivo, pero también se está institucionalizando. Entonces, los frailes empiezan a rechazar su estilo de vida tan radical y Francisco pues también experimenta el desprecio social o la marginación por parte de sus propios hermanos. Y esto también es otro componente en donde lo podemos decir así, cuando nuestra tribu, desde un espacio o grupo social, se vuelve una herida mucho más profunda para nuestro propio sistema, porque una situación específica es que vivamos un evento traumático de manera individual y otra es que nuestro propio grupo social eh, señale o permita que haya otro evento más traumático. Para nosotros, biológicamente, siempre vamos a buscar el grupo de forma social. Y el aislamiento para el ser humano es igual a muerte. Si no, pues vemos justamente los síntomas en una persona con depresión de que va a buscar o no va a tener tanta energía para tener esta conexión social o vínculos sociales. Entonces, esta respuesta activa del dolor para Francisco se siente exactamente igual que un dolor físico, ¿verdad? Y de esta forma su cuerpo dentro de la enfermedad y también del dolor, del desprecio, toma la decisión pues de renunciar a ser superior, y que es una decisión reguladora, como lo menciono, para dejar el poder, para proteger su contenedor corporal y espiritual, negándose a entrar en esta dinámica de lucha o de control o a la defensiva. Son respuestas que se van evidenciando como dentro de la personalidad de Francisco, pero que entonces dieron como ese lugar a la incomodidad. En este caso no es como dar un sí a la resignación pasiva de cualquier evento o situación que pasamos, sino más bien es el acto de hacer el espacio al cuerpo para la incomodidad y permitirnos a nosotros mismos experimentar esa presencia, ¿verdad? De lo que sucede y hacer este proceso de aceptación que más adelante vamos a ver qué sucede cuando nosotros aceptamos una situación, cuando aceptamos una enfermedad, cuando ya aceptamos una separación y cómo ese es el último paso a la primera nueva vida que podemos tener después de un evento traumático. Aquí, Francisco, pues no habitaba el plano de las ideas abstractas y esa parte me permite a mí como volver a recapitular cómo hemos reinterpretado esta espiritualidad o la experiencia para en sí misma de Francisco, porque enteramente volver a situarse desde su propio cuerpo, eh, fortalecer sus propios sentidos y entonces hacer su propia experiencia o espiritualidad de vida, que es la que tenemos como legado. Cuando cruzamos con la biografía de las ciencias que interpretan este sistema nervioso, descubrimos entonces que este hombre intuye y practica la autorregulación somática mucho antes de lo que se podría decir ya como terapia somática o visión o experiencia somática porque el hecho de hacer ciertos procesos como el desnudarse, el hecho de hacer esta reinterpretación de lo que podía escuchar, de lo que podía oler o de la forma en cómo él podía irse de manera sola, pero siempre haciendo este encuentro interno de lo que él mismo buscaba o deseaba por este anhelo al seguimiento de Jesús, hace esta entonces como esta pauta para hacer esta visión, no solamente espiritual, sino también corporal. Y de alguna manera entonces volvemos como a situarnos en esta experiencia de que yo lo menciono de esta forma, pero algunas reinterpretaciones o formatos de conocimiento nos han hecho como creer que todo es como el reino de los cielos y nuestra forma de sufrimiento o nuestra forma de entrega total hacia otra persona o hacia nuestra propia fe o hacia nuestra forma de vida en sí misma, pero siempre escapando o quedándose, mejor dicho, únicamente en estos términos o conceptos bastante racionales que tratan de hacer fuerza, pero que no pueden encontrar ese consuelo con el cuerpo. Entonces, cuando no tenemos o cuando sintamos o percibamos que algo de nosotros o en experiencia no está haciendo conexión con nuestro cuerpo, ahí tendríamos que intuir por qué lo estamos rechazando y de qué manera entonces nosotros podemos hacer como este vuelco de nuevo a percibirnos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estoy haciendo como de forma receptiva para buscar otras herramientas.
Y aquí a veces, o lo que muchas veces no hemos replegado por ser muy técnicos o muy academicistas, es el mismo instinto que tenemos como grupos sociales, o el instinto generacional, o el instinto de nuestros propios ancestros, que tenían como estos vínculos mucho más cercanos y mucho más respetuosos con la misma cosmovisión, con el universo, con la tierra, con las personas, con la mirada, con los olores que percibimos de las otras personas, que eso ha bajado bastante porque hemos entrado en un sistema social en donde la parte más superflua o de manera, digamos, eh, bastante interrumpida con nuestra propia carne, sino más que todo con nuestra propia visión social de racionalizar todo y ver todo a través de los espejos de la imagen, el espejo del estatus social o el nivel socioeconómico. Entonces, todo esto son al final puertas que nos van limitando a entrar realmente a esta conexión o vínculo con el mismo cuerpo. Y todo lo que podamos nosotros entonces reinterpretar, de alguna manera se hace muy difícil porque tenemos años o tenemos meses o tenemos semanas de estar viviendo cotidianamente desconectados de nuestro propio cuerpo y más cercanos a conceptos o a bagajes que quedan bastante en la teoría, pero que no se siguen saboreando con la propia piel, con la vida, con nuestra forma o deseo de querer pues tener plenitud específica, ¿verdad? Entonces, aquí podemos como contraponer que por qué buscamos de que para realmente sostenernos de una nueva forma de vida, tenemos que entonces hacer como esta mirada más hacia abajo, más hacia nosotros mismos, hacia el cuerpo. Y por eso el ejemplo o muy bien reflejado esta vida de Francisco, cómo toca al leproso, cómo compone cánticos estando ciego, estando enfermo y cómo también pide morir desnudo sobre la tierra. Pareciera que son acciones de una persona ya errática, enferma, loca, pero cuando se profundizan desde los gestos profundos que fue haciendo, pero también añadidos a los gestos o los eventos que él fue viviendo, pues entonces vienen teniendo ya otra mística más profunda y que se pueden entonces entender cómo es que hasta el día de hoy sigue siendo bastante oportuno reencontrarnos con esta nueva manera de decir que si realmente sanó habitando su vulnerabilidad o solamente fue una forma de sufrir. Al final de su vida, él mismo pide perdón con su propio cuerpo por lo radical que fue. Y ese paso de que siempre nosotros podamos mm, cambiar de posturas y volvernos a nosotros mismos, no solamente por la exigencia social de lo que nos pidan, sino porque nosotros mismos eh, reinterpretamos nuestras formas de los errores que hemos tenido, como también reinterpretar nuestras acciones a una manera en la que podamos sentirnos mucho más en calma con las decisiones, sin tanto flagelo, sin tanto castigo, sin tanta vergüenza o sin tanta culpa, que son elementos sociales que eh, limitan nuestra propia libertad y vulneran incluso nuestra propia eh, visión o autorrealización de vida, porque pues al final al gran capital le sirven las sociedades que estén llenas de vergüenza, las sociedades que estén llenas de culpa, a las sociedades que si no están enfermas físicamente, pues sí enfermas emocionalmente. Entonces, todo esto, cuando hablamos o reincorporamos esta visión de lo que Francisco deja como en su propia experiencia y que para nosotros es nuestra espiritualidad, nos ayuda entonces a transitar o a reincorporar esta visión de que sí se puede eh, vivir de manera vulnerable físicamente, pero siempre permitiendo de que por qué este disociarse o negarse a sí mismo le permitió más acercarse a los otros, más acercarse a Jesús y en este sentido le entrega por él mismo. Profundice un poco más, pero creo que no sé si es que hay alguna pregunta, solo mire el chat. A ver, abro. Sandra Oliva acaba de colocar un mensaje. Si Ujú. quiere, abra el micrófono para ser más clara en lo que quiere decir, porque lo conecta con su vida religiosa, con su visión religiosa. Ok. No sé si está Sandra que quiera opinar.
Caso contrario, ahí está Melvin, que ya levantó la mano. Ah, ok, está bien, le Eh, escuchamos. Bueno, mm, mi pregunta es, no sé si me quedó quizás muy claro o yo no interpreté bien, cuando se Ajá, sí. menciona que Francisco no espiritualizó el dolor, sino que lo habitó corporalmente, que sí, Francisco decía, se sentía mal, incómodo, sufría, pero él vio la mayor necesidad en el prójimo y va hacia el prójimo, lo Ujú. asiste. Entonces, en el hecho de hacer eso, él se sanó espiritualmente, Ok, alivió su sí. dolor. No sé si va por allí la idea. Sí, 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 sí. Ya vamos a entrar también en este encuentro con el leproso, de igual forma como hacer este ejemplo, ¿verdad?, del prójimo. Tal vez porque yo hago la referencia como su experiencia de vida, que para nosotros queda como una espiritualidad franciscana, ¿verdad? Y hago esta comparación. Es como nuestra propia experiencia de vida, hecha camino, hecha en gestos específicos que nos dan como esta radiografía de cómo podemos nosotros realmente sanar. Y que si bien es cierto, no todo va a ser perfectamente correcto en lo que hacemos, en las cosas o gestos que nosotros tratamos de hacer, o a lo que hoy llamamos pecado, pero que en la experiencia de Francisco fueron a través de su cuerpo que le dio la pauta o le dio el camino correcto para poder entonces realmente sanar. Y cuando menciona lo del prójimo y este encuentro mismo, también es algo que para nosotros hoy en día encontrarnos con la enfermedad, encontrarnos con el leproso de nuestra actualidad es muchas veces eh, cualquier cosa menos dulce, como lo menciona, ¿verdad? La vida de Francisco no es una miel, no es una experiencia bonita, es algo que al contrario lo rechazamos o no lo queremos en nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a profundizar un poco más, pero sí es valioso que se mencione porque espiritualizar tal vez lo menciono para que no creamos que esto se vuelve únicamente muy desde arriba, desde la visión teológica de que Dios es esta parte bonita de querer únicamente hacerlo todo desde el sufrimiento, sino al contrario, es de humanamente la experiencia de Francisco la que nos puede mostrar que desde el dolor también hizo este camino específico de mostrarnos que se puede sanar y encontrarse consigo mismo, a pesar de que, como mencioné al inicio, tenía sus ideas narcisistas de la gloria, del título, del poder, de la riqueza, y que cuando rompe o hace esta ruptura específica de su propio evento traumático, puede volver a sí mismo o a su propio cuerpo. Entonces, por ahí va un poco más la profundidad del sentido del sistema o de la terapia somática. No sé si quedó más claro o seguimos. Sí, se comprendió, gracias. Gracias. Bueno, la compañera, tal vez no lo leí, pero después podemos también ver un poco lo del chat, si les parece. sí, sí, está bien, gracias. Bien. Aquí, bueno, justo, para nosotros hacer como esta comparación, ¿verdad? Del encuentro o lo que nosotros buscamos de por qué, digamos, puede llamarse un pensamiento mágico, se le dice a todo esto, estas acciones que se le atribuyen de manera fanática a algo que no tiene explicación. Pero en realidad, para nosotros, cuando hacemos esta interpelación de Francisco con el leproso, es como donde nosotros, aunque no es nuestra propia historia, pero en donde nosotros tradicionalmente huimos del dolor y el miedo. Muchos de nosotros a través de nuestra historia no tenemos problema de acercarnos a alguien que tiene un momento de depresión o de profunda tristeza y podemos acompañarle. Cuando algunos de nosotros, al contrario, tratamos de huir de estas personas porque pues no van a tono con nuestro deseo de felicidad o de calma. Diferentes cosas solamente como ejemplo, pero de qué nosotros vamos huyendo para también hacer como esta intuición de qué es lo que nosotros buscamos específicamente para sentirnos como disociados de lo que podría nosotros como hacernos resonar en nuestro propio cuerpo. Y se menciona y que este evento
también se vuelve como esta pequeña ruptura porque nuestra respuesta instintiva frente al miedo, al dolor, ante la enfermedad, siempre puede ser apartar la mirada, porque nuestro sistema nervioso evidentemente busca alejarse de cualquier situación que vuelva, que se vea una amenaza o que tenga un ejemplo de amenaza. A diferencia de en la actualidad, estamos ya tan normalizados de la violencia, tan normalizados del sufrimiento, de la guerra, de la sangre, de la muerte, que hoy en día ya ver los noticieros, que hoy en día ver películas llenas de contenido violento, pareciera que no, adrenalínicamente ya incluso se vuelven un formato de placer para nuestro propio cuerpo. Entonces, estas respuestas instintivas también tienen, ¿verdad? Un componente o un formato, mejor dicho, muy básico de por qué nos quieren a nosotros tan condicionados para que podamos instintivamente no tenerle temor a todas esas situaciones y verlas como normalizadas, pero que al final nuestro propio cuerpo, cuando lo vive de manera real, de forma física, evidentemente va a tener siempre la misma respuesta. Y aquí, para San Francisco de Asís, cuando descubre que el encuentro con el leproso, aquello que podía ser una amargura, como se menciona, se convierte en dulzura, hace una interpelación para nosotros porque es justamente ese paso de no huir de la herida, y sino que lo abraza. Y aquí profundizamos tal vez que esta tribulación también habitada en el cuerpo, si bien fisiológicamente podemos sentirla porque nosotros mismos lo hemos experimentado cuando estamos con estos músculos tensos, que cargan tal vez historias no contadas que no queremos compartir o que no queremos mínimamente volver a mencionarlas ni con la familia ni con los amigos, pero que ahí se encuentran porque ahí está ese músculo tenso o porque ese olor me recuerda a ese evento traumático y también de nuevo mi cuerpo se vuelve a poner tenso, esta respiración contenida, ¿verdad? Que evidentemente es un síntoma de miedo, el sistema nervioso en alerta, como mencionábamos, y el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Y esto, en la experiencia de Francisco, cuando se encuentra con el leproso, se vuelve como una puerta abierta a una nueva manera de ver la vida para él. El dolor, la enfermedad, el leproso amarra para él esta enfermedad, esta nueva forma de que yo sí puedo acercarme y puedo ser compasivo y puedo amar. Todo lo que yo es lo contrario a lo que buscaba, a la gloria, al poder, a la riqueza y alejado totalmente de esta otra realidad. Entonces, aquí, cuando Francisco, pues, nos da esta pauta de que amar al ser humano, que la sociedad descarta, también es una nueva forma también de abrazarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando hacemos estos gestos colectivos de manera presente y consciente con nuestro cuerpo, no de forma superficial, pues de alguna manera también estamos haciendo pasos internos con nosotros mismos. Evidentemente no van a sanar completamente si no lo hacemos interpersonalmente, eh, como de manera, digamos, voluntaria, de forma individual. Entonces, acoger el cuerpo del otro, pero también el de nosotros, puede ser realmente un buen vínculo para poder entonces hacer otras pautas y tener otras herramientas a realmente reconocer que alguien que está viviendo un duelo, alguien que está viviendo una separación, alguien que está viviendo de manera dolorosa alguna enfermedad, también puede en esa pauta de aceptación, en ese abrazo, en esa nueva calma reguladora de entonces empiezo a conocer mi cuerpo, cómo es mi cuerpo estando separado, cómo es mi cuerpo estando enfermo, cómo es mi cuerpo o cómo reacciona mi cuerpo sintiéndose solo, pero no con esa lucha constante de no querer sentirlo, de no querer expresarlo, sino más de querer descubrirlo en sí mismo o en este sentido de querer abrazarlo, como es esta, digamos, pauta o cuadro específico que nos muestra Francisco con su propia vida. Aquí doy como también el aspecto para no, no dejar de mencionarlo, como en el ejemplo específico de Jesús en el Getsemaní, que él mismo menciona una parte, se dice somática porque estamos hablando del cuerpo, porque experimenta miedo y en algún momento también
En el Evangelio menciona que hasta sudó sangre, porque es una manera también de darnos una visión de la respuesta extrema, ¿verdad? De lo que es el extremo y de la situación misma que se avecinaba. Y para nosotros, reinterpretar de que venía un Jesús que también venía de banquetes, que venía de sanar cuerpos, que venía de estar con sus amigos, que venía de pescar, que venía de enseñar, esa vida o esos primeros pasos podrían haberse sido pues lo único con lo que se podría haber quedado Jesús. Y para esta pauta, para nosotros también entonces se vuelve de manera humana, pues no querer vivirlo, no querer, digamos, eh, o no querer padecerlo, ¿verdad? Lo que es la misma crucifixión. Aquí yo solo coloco como como modo de ejemplo, justamente estos conceptos de saltarnos el trabajo de sentir las emociones difíciles, ¿verdad? Estos bypass religiosos y solo querer vivir en la gloria, querer vivir en la emoción, querer vivir en la fiesta, querer vivir en la alegría o en la manía, mejor dicho, de todo lo bueno nada más y olvidarnos de que también la parte humana tiene situaciones o sensaciones que no siempre van a ser agradables para el cuerpo. Y aquí este diseño de cómo Dios nos plantea esta nueva también imagen de Jesús haciendo un rechazo al sufrimiento es porque buscamos también que nosotros no tengamos como este casamiento con el dolor solamente por querer sufrir, sino también por darle una interpretación a los eventos o sucesos que pasan en nuestra vida. Y aquí, pues entonces, vamos a profundizar y tal vez voy a ir como saltándome algunas diapositivas para que no se vaya a ir en sí como todo el concepto de lo que podríamos cada uno de nosotros entonces hacer esta reinterpretación de la tribulación de Francisco y terminar diciendo lo que es la tribulación abrazada para él mismo. Todo evento traumático nos va a sacar de nuestra forma de confort o desde nuestra zona de calma, pero será nuestra experiencia resiliente lo que también nos va a dar esas respuestas de supervivencia. La compasión, en cambio, va a expandir nuestro cuerpo, mientras el miedo nos contrae, nos cierra, nos aísla, la presencia presente de sentir nuestro cuerpo, de querer abrirnos a lo desconocido, abrirnos al dolor, pero aceptarlo de una manera racional, también va a ser espacio con el cuerpo para esta incomodidad, pero que transforma entonces nuestra energía a una nueva apertura, de una nueva mirada al evento en sí mismo. Así como de manera de espejo, la respuesta de alerta y la respuesta desde la visión de Francisco, la compasión, la expansión corporal, el abrazo en sí mismo, eh, corporalmente dice mucho de nosotros en esa expansión, cuando abrimos las manos, cuando decimos Padre Nuestro, cuando damos un abrazo, en el momento de la paz, cuando miramos a los ojos al hermano o a la hermana, cuando a nosotros mismos frente a un espejo nos estamos viendo de manera compasiva o la forma en que narramos nuestros propios pensamientos hacia nosotros mismos o hacia otros de manera compasiva, expansiva, son esos pequeños pasos a la bondad misma, pero también procesos de sanación para nosotros y para los demás. Nuestra sociedad y todo lo que vamos a tener o nuestra propia historia, siempre como respuesta defensiva va a generar miedo, va a ser una respuesta de nuestro sistema nervioso en alerta y nuestro cuerpo cerrado. Y nosotros mismos sentimos o lo percibimos cuando estamos con otras personas y decimos, no sé por qué, pero es que esta persona para mí no hay cómo entrarle, pero es porque su gesto corporal, su mirada evasiva, su cuerpo cerrado, nos dice mucha información de que nosotros no somos bienvenidos en esa relación o en esa conversación en sí. Entonces, nuestra respuesta franciscana o en nuestra motivación o esperanza, ¿verdad?, de cada uno como individuo es buscarnos bajo estas pautas. Ya vamos finalizando y en esta integración eh, digamos que en vez de pelear contra su propia ceguera, él da espacio, o de pelear contra el desprecio de los frailes, de pelear contra su propia fragilidad, al encontrarse con el Jesús sufriente, con este Jesús en el Cristo también de San Damián, Francisco regula su propio dolor con el dolor de Cristo, haciendo esta búsqueda de querer sufrir
que en su momento lo creyó, lo continuó de manera muy, muy específica, pero que luego le encuentra sentido cuando su propio cuerpo, cuando pierde la vista, le permite entonces buscar otras herramientas que le dieron como este espacio a su propia tribulación, pero de una forma mucho más regulada. Es por eso que tenemos un cántico de las criaturas, que no fue que se hizo, lo mencionaba aquí, un día de campo soleado, viendo cada uno de los colores, y estando completamente sano, sino que lo hace cuando está enfermo, cuando está ciego, cuando ha sido rechazado y cuando justamente su cuerpo se encuentra débil o roto. Entonces, la paz en sí misma que nos muestra no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero sí es una expresión espiritual y humana en donde su mismo cuerpo le permitió entonces profundizar con una realidad que no había que resistirla, no había que lucharla, y que eso le dio la pauta para entonces comprender en sí el mismo evangelio y el amor por sus propios hermanos y a lo que anhelaba. Esto es también pauta de lo que lo voy mencionando, pero sí es importante no, no olvidarnos de que todos los eventos con los que nosotros podemos habernos inscrito en nuestra vida o en lo que nos adelante en nuestra propia historia, van a tener siempre respuestas por sobrevivencia, ¿verdad? Pero será siempre esos momentos o ese acompañamiento, perdón, que tengamos, perdón, que tengamos después para que podamos nosotros recordarnos que si bien es cierto que queramos escapar de esos eventos o de esas situaciones, pero que será únicamente invitarnos a mirarnos con una forma mucho más compasiva, reinterpretar lo que nos está diciendo nuestro propio cuerpo, para entonces darnos ese espacio eh, de corregularnos con lo que nosotros también sentimos y que a veces nos deportamos sin ser tan castigadores o jueces de nuestro propio comportamiento o nuestra forma en cómo nosotros respondemos, porque son respuestas integradas a nuestra forma de querer sobrevivir o salir de esos espacios o de esas personas o de ese evento en sí mismo. Pero entre más contención podamos darnos desde una forma de calma, desde más contención o querer abrazarnos a nosotros mismos con esta realidad, podemos llegar a reinterpretar de una forma diferente. Pareciera de que cuando estamos hablando de esto, eh, podría hacerse sin mucho esfuerzo, pero realmente por nuestra propia condición, por nuestra propia sociedad, sí se vuelve mucho más práctico alejarnos de esta búsqueda de contención, de esta búsqueda constante de abrazarnos o de permitirnos a nosotros regularnos frente a las situaciones de violencia y que por eso mismo, perdón, nos vamos como más acompañando mm, de espacios que evadan, digamos, totalmente realidad. Somos cada vez más conscientes y las investigaciones recientes nos expresan de que estamos tan alejados cada vez más como seres humanos de la propia realidad que hoy en día la tecnología como ventaja y bien de la sociedad no se puede reinterpretar como un bien común, sino más como una amenaza. Lo escuchaba todavía hace unas semanas, yo leyendo un poco estas investigaciones de que la IA debe ser un bien social, que la inteligencia artificial debería tener pues un espacio específico de forma gratuita para las personas, en donde se corregule por toda la sociedad y hasta donde tiene sus propios alcances. Todo esto es porque tenemos bastante claro cómo ha sido la forma de vida de Francisco y cómo él ha llevado hasta el día de hoy para nosotros esta nueva manera de reinterpretar cómo conectar también con el mismo universo. Pero a nuestra mm, hasta designio de los tiempos nos permite también este afrontamiento de cómo nosotros frente a cada amenaza, en vez de huir frente a esta realidad, cómo podemos nosotros también posicionarnos y seguir haciéndole justicia a lo que es
la corregulación de nuestro propio cuerpo, a nuestras propias libertades, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, de que nuestro bien físico y colectivo de nuestro propio cuerpo, como decimos, es nuestro propio territorio y también hay que cuidarlo, porque todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que está presto de manera gratuita, al final no se vuelve gratuita. Entonces, todos los eventos traumáticos de lo que nosotros creemos que solo pueden ser situaciones catastróficas en el día a día, estamos como muy presentes o expuestos a tener esta invalidación de vivir más alejados de nosotros mismos. Y yo voy finalizando porque solo me permití como dejar ciertas pautas, pues tenemos como un poco más claro que cuál ha sido este contexto y cómo transversalizar nuestra forma de respuesta hasta un trauma o un evento, pero también es importante entonces cómo lo hago, de dónde me sostengo o qué herramientas puedo tener en mi día a día cuando me siento abrumado, cuando me siento en alerta o cuando siento que la situación está, pero yo no puedo responder a la situación porque mejor me quedo en mi cama, acostada, o sigo haciendo las mismas actividades y me olvido o de esa persona. Entonces, en el día a día, cómo nos corregulamos con nosotros, la forma en cómo hablamos, si sentimos que estamos como gritando mucho, si sentimos como que la persona que nos está abordando mm, lo hace de manera violenta, cómo cada vez vamos delimitando que nuestro propio cuerpo, antes que nuestra propia mente, que a veces puede traicionarnos y pensar de manera muy rápida, a aislarnos o a huir, podamos nosotros ser más un estado de calma o de gestos más reguladores con nosotros o con los demás. Entonces ahí dejo algunos como tips, digamos, de pausas, de pautas para cada uno de nosotros con espacios para regularnos, de autocuidado sobre todo, que al final va a ser como nuestra primera defensa al, al querer realmente buscar esa regulación de sanar y de encontrarnos, antes que con todo lo demás que podamos nosotros llenarnos de teoría o de comprensión, es primero hacia nosotros mismos, hacia corregularnos con nuestro propio cuerpo, con nuestra mirada, dónde nuestra mirada se enfoca, hasta dónde realmente tengo la percepción de lo que se siente mi cuerpo con esta ropa, con esta silla, con la que tengo, no sé cuánto tiempo de tenerla. Todo esto es la primera pauta del autocuidado de qué tanto me veo a mí misma o a mí mismo y no se vuelve como esta relación superficial eh, de vanidad, sino más bien o de indulgencia, sino más bien de esta, esta relación armónica con mi propio cuerpo. Y ahí interpretamos entonces que nuestro cuerpo tiene mucho más historia y mucho más verdad que nuestra propia mente. Y esa es como la radiografía o la respuesta que podemos encontrar en la propia historia de Francisco. Y va a ser todo una experiencia y aventura poder entonces descubrir la propia historia que tiene nuestro cuerpo. Y con eso pues terminaría. Sé que me pasé el tiempo y me disculpo por eso. Gracias, Ana Victoria. No, no hay disculpas, tranquila. Apenas empezamos las preguntas, Ok. así que ya pueden levantar ahí, pedir la palabra o intervenir. Todavía hay Yo, Fray, Ana, antes que nada, muchas gracias, Ana Victoria, por esta exponencia que realmente es bellísima lo que nos ha dicho usted, ¿verdad? Con respecto a San Francisco. Yo quiero decirles que hace 26 años, cabal, un 20 de junio, tuve un accidente muy hermoso. Quedé en medio de dos trailers. Entonces, sé lo que es experimentar el dolor, sé lo que es estar en cama con dolor, vivir con dolor, porque tuve que acostumbrarme a vivir con dolor. Pero este accidente que yo tuve me marcó mucho en mi vida. Yo empezaba en los caminos de San Francisco de Asís, en la orden. Empezaba a conocer la orden y todo cuando fue mi accidente. Y
pero que era para prepararme a lo que venía, ¿verdad? Pero aprendí sinceramente, con todo mi corazón le dio, a amar a las personas. Las amé aquí en el accidente, en ese dolor que tuve, en esos meses que estuve postrada en cama. Vi cómo mi Señor me ayudó a pasar esa gran tribulación porque eran unos dolores fuertísimos los que yo tuve que comprender. Ahí hasta comprendí la pasión de mi Señor Jesucristo, lo que Él sufrió en la cruz. No se comparaba mi dolor con lo que Él tuvo, pero como humana pues tenía mucho dolor. Tuve también trauma. A mí me daba miedo salir a la calle, a mí me daba miedo que me llevaran en carro, yo sentía que otra vez iba a tener el accidente, sé lo que es un trauma, un miedo a volver a empezar, pero aprendí a amar a mi prójimo como es. Y uno cuando trabaja en la iglesia se da cuenta de muchas cosas que pasan ahí. Llegan personas que han salido de la cárcel a pedir un plato de comida, personas indigentes que viven en la calle. Y en una oportunidad el Evangelio decía que hablaba cabalmente del leproso. Y en esa oportunidad, en la noche llegó un indigente, él siempre pedía comida, pero el párroco de mi parroquia siempre le daba unos sus centavitos y a mí me tocaba darle. Y entonces él me dijo, él estaba sucio, 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 y me pidió que le diera un abrazo. Imagínense, ahí me acordé de San Francisco con los leprosos, ¿verdad? No me voy a acercarse al leproso, me imagino que por el olor de lo que suturaba su piel y todo, yo, santo Dios, dije, va, ay, tengo que darle un abrazo, ah. Y así lo hice, usted dije, bueno, yo estoy en esto y él necesita el abrazo. Y le di el abrazo al Señor, pero me agarró con una gran fuerza aquella necesidad del abrazo, ¿verdad? De una persona. Entonces, a mí el accidente me ha enseñado a que cuando aquella persona me pide ayuda, cuando aquella persona me pide un abrazo, cuando una persona me pide habla conmigo, debo de escucharlo, debo de ayudarlo. Y eso lo he aprendido en mi caminar. Y yo admiro lo que hizo mi padre seráfico, una persona que muchos dicen que se hizo masoquista, pero no. Me gustó lo que dijo usted, que Francisco dejó de pelear contra el desprecio de sus frailes. A veces uno también en la fraternidad tiene desprecios y uno dice, bueno, tengo que amarlo como es, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias por esta charla tan enriquecedora que me llena mucho a mí. Gracias, pase bien. Gracias, Ana Silvia. Me parece muy oportuno el exponer el testimonio también de lo que nos puede pasar en la vida como un accidente y también cómo esto tiene después otra mirada, ¿verdad? En la propia experiencia. Así que gracias. ¿Alguien más? Pueden usar el chat también, Sí, claro que sí. escribiendo su pregunta. A veces uno piensa mucho para elaborar palabras, qué voy a decir y cómo lo digo, y será que me voy a dar a entender. A veces uno comienza con una experiencia, así como Ana Silvia, ¿verdad? Ajá, Y aunque no se tenga una pregunta, pero puede generar una intuición, ¿ya? así ¿O es. quién se anima? Y sumar mucho a la conversación. Ujú. Adelante, Miriam. Que mejor se fue. No, hasta adelante. Bueno, Vicky, la verdad que es súper potente todo lo que dijiste, lo que presentás, y es para rumiarlo un montón, ¿no?
porque también uno desde donde está eh, ha transitado por diferentes situaciones de traumas, como contaba recién Anita, físicos, también emocionales, y ver la manera que Francisco lo va asumiendo y cómo hasta la misma ciencia encuentra una explicación que es tan clara. eh, bueno, es como que uno va como entrelazando y nos ayuda un montón a entender mejor. Eh, a mí la pregunta que me surge es esta. Eh, no sé si has tenido la experiencia, pero hay personas que acompañan a las personas en los momentos de dolor. Y cuando hay momentos de dolor están. Pero después, cuando esas personas superan el dolor y ya están bien, es como que no están al lado. Digo, eh, eso también como que puede generarte un trauma, ¿o no? O un dolor. Porque Sí. vos decís, no solamente para cuando tengo problemas, pero Ujú. no está conmigo las malas y en las buenas también quiero estar. Digo, no Sí. sé si eso tiene algo que ver o Ujú. me sale de Sí, pensar que es. Vos decís, che, Ujú. ahora que no, va, no sé si eso Sí. tiene alguna explicación porque explicaste todo Ujú. tan Sí, sí. hermoso, tan bien contextualizado. Y yo me quedé con esa también, ¿no? La pregunta a lo mejor iría con, ¿es el mismo mecanismo de la herida la que no permite que alguien te acompañe cuando vos estás bien, por ejemplo? Ujú. Sí, me parece muy bien porque esta es otra parte de cómo nosotros podemos experimentar también los duelos o el dolor. Y tenemos como esta narrativa de todo lo que es bueno, todo lo que es malo, también todo lo que es el sufrimiento, todo lo que es la felicidad, y pareciera que no tiene matices. Y la vida está llena de muchos matices, ¿verdad? Tal vez empiezo mencionando de que para la sanación siempre va a ser importante esta parte interpersonal colectiva. Por eso lo del leproso, por eso el prójimo, por eso el otro. Sanar no resulta de forma individual. Y el hecho de que Francisco nos muestre con sus acciones lo que se fue haciendo como su propia experiencia, también hoy es como estos nuevos componentes sociales que no son tampoco tan indistintos, pero que sí tienen ciertos matices diferenciados al final de la época. Eh, Hoy muchas personas han hecho también un homenaje al dolor. Yo a veces por exploración o porque ha llegado también la experiencia de escuchar a personas que están en otras experiencias de fe, otras experiencias religiosas, cómo no se pueden permitir el dolor, cómo no se pueden permitir el sufrimiento, y todo tiene que estar desde la abundancia, desde la felicidad, todo tiene que estar muy apegado a que no estamos siguiendo los pasos correctos a Dios y nos está yendo mal en la vida o en las cosas económicas. Hay otros muchos más matices en lo que se ha hecho al final siempre de forma violenta, tanto el estar con alguien y acompañarlo y poder hacer todo de forma correcta, como la separación de manera abrupta, silenciada, sin ninguna explicación, se vuelve también una acción violenta. Y eso, quieras o no, siempre va a generar una ruptura que queda aquí para la persona que no tiene explicación, para la persona que se queda con esa respuesta silenciada o esa respuesta
con pocos argumentos o tal vez con muchos argumentos de por qué, de nuevo, solo tenía valor o validez la presencia de las personas cuando estaba sufriendo, como todo lo contrario. Al final, muchos de nosotros, según nuestras propias personalidades, nos vamos a dar cuenta que hay personas que pueden ensimismarse a solo querernos ver de una forma o en un formato o en una época y tal vez esa misma Miriam o esa misma Victoria ya no es de siquiera de la semana pasada. Vamos haciendo cambios y una de las pautas importantes es que nuestro mismo cuerpo físicamente hace esta sabiduría de enseñarnos que también va cambiando. Entonces, la vida es movimiento, es esta interpelación constante de situarnos en que no podemos ser estáticos. El trauma, la herida es estática, la vida en sí misma no. Entonces, todo lo que para acción o no acción que la sintamos de forma violenta, al final lo único que podemos reinterpretar es que busquemos las personas que puedan realmente darnos los espacios de calma y si no van a estar siempre o no van a aceptarnos siempre, por lo menos solamente agradecer el momento en que sí lo lograron hacer. No podemos tampoco siempre señalar a todos que no nosotros no podamos ser lo que esperan o nosotros también esperar de ellos lo que quisiéramos, ¿verdad? Todos vamos a tener ciertos conceptos o formatos de cómo debemos ser o lo que esperamos. Entonces, tal vez en ese movimiento lo que puedo decir es que agradezcamos lo poco o lo muy poco o lo mucho que nos den, tanto las experiencias, las personas y quedarnos con eso porque el silencio y la respuesta que nunca va a llegar o que llega y no es la que queríamos, también se vuelve un bucle constante de dolor y también puede reabrir otras heridas, ¿verdad? En nosotros. Tal vez es ahí donde yo me puedo ubicar con lo que mencionas, Miriam. Gracias. Muchas gracias, muy lindo. Antes de dar la palabra a Fray David, que ya levantó la mano, hay que considerar una cosa, que a veces uno juzga a los demás en función de lo que me pasa a mí. En sentido sencillo es que yo estoy acostumbrado a ver a una persona siempre alegre y cuando ya no me Ujú, saluda ujú, y no me contesta de la misma manera, uno dice, cambió, ¿ya? No, es que también tiene derecho a que le pasen cosas, ¿verdad? Él tiene derecho también a sufrir y tiene derecho a tener un momento de crisis. Todos tenemos ese proceso. Estamos en la misma balsa con, con las situaciones muy complicadas, difíciles. Sonreímos, pero a veces tenemos problemas graves, ¿ya? Deudas, dificultades, pero creemos que en la reunión debe transitar todo en paz. Yo creo que eso es lo que de alguna manera nos está indicando. Esta que nos quedó en la presentación, si lo van leyendo, está interesantísimo. Estos elementos que va colocando Victoria en la presentación. Adelante entonces, Fray David. Se fue a tomar. No, está bien. Adelante. Fácil, fácil, fácil. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias. Muy interesante la temática. Y a mí me hace reflexionar un poco en torno a la vida de San Francisco en ese contexto histórico, porque pues como sabemos la psicología como tal pues no existía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, me parece que San Francisco hace su proceso a su manera, porque busca muchos espacios de silencio, ¿verdad? Y eso le permite conectar con él mismo. Y a lo largo del tiempo, pues él va aprendiendo poco a poco de sí mismo, de su cuerpo, de su vida, de sus sentimientos, de su sexualidad también, afectividad. Entonces, eso porque actualmente pues estamos en una experiencia, pues podríamos decir, viendo a los jóvenes, por ejemplo, para los que trabajamos con jóvenes, pues vemos que es todo lo contrario, ¿verdad? La sociedad, el capitalismo, esta realidad de las élites, ahora la inteligencia artificial, las redes sociales, lo que hacen es precisamente eso, desconectarnos de nosotros mismos, ¿verdad?
Y los jóvenes, pues esa es la realidad. Ellos no saben qué sienten, no saben qué quieren, no saben qué sueñan. Y muchas veces solo lo repiten de lo que ven en redes sociales o lo que escuchan, ¿verdad? Entonces es como una cuestión interesante porque me imagino a San Francisco viviendo una experiencia poco a poco, ¿verdad? E ir comprendiendo su propia vida desde lo poco que él lograba entender, ¿verdad? Por supuesto que también viendo el tema de la gracia de Dios, ¿verdad? El tema espiritual, pues me imagino Dios también obraba en él, ¿no? Pero ahora que tenemos todo este tema de autoconocimiento, ver las heridas, ver todas estas realidades, pues aún seguimos como en, me pareciera, necesitamos aún como seguir renovando nuestro encuentro con nosotros mismos. Y lo vemos, porque incluso en la iglesia, pues ahora cuando se habla todo esto de abusos de autoridad, abusos espirituales, vemos cómo existe todas esas heridas o esos traumas que no se han sanado. Y por lo tanto existe siempre abuso de autoridad, abuso espiritual. Entonces hay una violencia interna que necesitamos sanar. Bueno, muchas gracias, paz y bien, saludos a todos. Muchas gracias, Fey David, excelente. Me parece muy bien ese aporte. Gracias. El quien más se anima, adelante. Ahora sí, ya. Ahora sí. Hola, sigo yo, ¿verdad? Puedo. Sí, claro, adelante. Gracias. Es que estaba intentando activar el audio. Y bueno, ya activé el video también. Paz y bien para todos, hermanos. Qué bonita la charla, de verdad. Porque hay personas que estaba diciendo antes, tantas veces que la oigo y la admiro mucho. Cristina, la de Argentina, ¿verdad? Sí. Em, que se habla también de la gente que cuida a las personas, los cuidadores que dan la vida por esas personas que son, ellos creen que son los únicos que pueden ayudar y aliviar y acompañar a las personas que están cuidando. Después de que estas personas mueren, ellos se quedan, yo digo que se sienten como en el aire, porque ya no tienen a quién más cuidar y se les olvida cuidarse ellos mismos, su fe, todas sus cosas, porque conozco varios que pierden esa firmeza de lo que estaban haciendo, porque se sabe que son muy capaces y como ya es como un síndrome del cuidador, creen que nadie más en el mundo puede cuidar como ellos. Y cuando la persona muere, entonces se sienten tan falsos, tan vacíos, tan todo, que eso es lo que me da a pensar a mí, digo, ay no, no, es que si yo siempre digo y le digo a todos, a mis compañeros de Santo Cristo San Damián, si yo le creo a Dios, en esos momentos es cuando más debo de creerles, ¿verdad? Entonces, pero esa soy yo. Todavía no me ha tocado cuidar a nadie a ese nivel. Admiro mucho y respeto mucho a los que cuidan. El dolor cada uno lo llevamos a nuestra manera, a muy a nuestra manera. Francisco me demostró a mí que, como dijo Fray Marcos Quesada, un hombre completo, ¿verdad? En su firmeza, en su conversión de todo el tiempo, en su aceptación, en su conversación con Jesús, con María, en aceptar todo lo que venía, en creer que él no estaba dando más y que él le faltaba dar más todavía, en que Dios lo vio con esos ojos tan de amor, de verdad, de misericordia, que llegaron a él las estigmas y que lo siguió llevando con alegría y con mucha paz y mucho bien, porque rara vez, no sé, no tengo algún informe de que él se haya enojado con sus hermanos, tal vez pues haya hablado fuerte o los haya llamado la atención, ¿verdad? Como todos, que a todos nos llama la atención. Pero él fue una persona de verdad que demostró que la conversión es cada segundo de nuestras vidas, de que si estamos realmente con Dios, Él nos va a acompañar siempre.
no nos va a fallar, porque ay, yo he fallado montones de veces y le he fallado a la gente, y yo sé que la gente me va a fallar, ¿verdad? Esperar de la gente lo que yo he ido aprendiendo en mi vida a lo que ellos pueden dar, y si no dan algo más, pues, la verdad es que no sé, yo digo que a veces yo soy como muy diferente porque no espero mucho de muchas personas. Si me quieren ayudar, perfecto. Si no, yo sigo, siempre poniendo a todo el mundo en oración. Pero esa forma de manejar el dolor es tan importante en mí. Hace poco me quemaron lo que llamamos nosotros, no sé, que le salen a uno como cabecitas de vena, que llaman, una cosita así. Y me dice la doctora, se la voy a quitar. Y digo, así, doctora, por favor, porque estaba muy roja y en la posición que la tenía, aquí la ropa en el pecho me estaba molestando. Y me dice, la inyecto para que no sienta. Le digo, no, doctora, me va a punzar. Y me dice, bueno, ya se lo va a quitar. Entonces, la arranca, yo siento donde me la quitó. Me dice, pero para quemarla, y le digo, doctora Ángela, así. Y me dice el otro doctor, ay, ¿cómo? ¿En serio? Le digo, es que, no sé, pues hágalo, doctora, no tengo problema. En el momento que sentí la quemadita, era una cosita mínima. Nada más imaginé, por Dios, y la gente que se quema, que son meses, años para recuperarse. Qué bendición de Dios, ¿verdad? Que Dios a cada uno de nosotros nos da la capacidad de aceptar y de seguir adelante en nuestras diario vivir, de cambiar constantemente, de convertirnos constantemente y con el ejemplo de nuestro Padre Seráfico, ¿verdad? Que es ese camino que nos enseñó Él para llegar a Dios, llegar a Jesús y estar en el cielo, porque eso sí quiero yo, llegar ahí. Constantemente lucho, igual que todos, pero gracias por esa charla tan bonita hay varios puntos ahí que yo me quedé analizando, sí, hay cosas que siempre aprende uno, hay que darse la oportunidad también de hacerlo. Bueno, muchas gracias para todos y que sigamos teniendo siempre paz y bien, que siempre sea así. Gracias, Janet, por esa experiencia. No es duro cuando le pasa a uno, la cosa cambia y la interpretación es distinta, no es intelectual, es vivencial. A mí me pasó, ¿ya? Así es. A ver, ¿quién más quiere compartir o preguntar? Bueno, yo resaltaría agradecidos con esta temática, una que veamos el conjunto, ¿verdad? Que hemos venido reflexionando y lo que han estado citando, tanto la anterior temática como la actual, que va ya decía Ana Victoria, que es desde la profesión de la psicología, unimos lo que Francisco de Asís dijo o quedó plasmado en sus escritos. El Señor me condujo, cuando se refiere, fue el Señor que me llevó, inspirados por inspiración divina, dirá. Esos, esas pautas de escritura dicen, claro que tiene intervención del Espíritu, que Francisco hace una lectura de fe de su situación, del encuentro con el leproso, como lo explicó Ana Victoria, lleva todos esos elementos en el cuerpo, en el espíritu, en la mente, es él dice de la dulzura, de la amargura a la dulzura. Si hay intervención del Espíritu, no quita todo el proceso humano, no lo absuelve. Por eso el cántico, y con eso inició en ella, es cómo llevar la tribulación en paz, no quitar la tribulación. Eso ya será parte de nuestra historia, decía bien, nos decía, parte de contextos, de historias personales, colectivas, que marcan nuestra vida. Y ya se oían testimonios, Ana nos compartía,
pero el Señor me condujo. Esa parte de fe y de espiritualidad es un camino que nos toca a cada uno y que la memoria de Francisco de Asís ha quedado sin omitir todo esto que hoy la ciencia y que esta tarde Ana Victoria nos ha presentado. Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar? Bien, mientras se anima el último, yo quise resaltar un aspecto que me parece importante. Cuando se construye la biografía de un santo, pues lógicamente ya estamos diciendo que es santo. En el caso Francisco, ¿quién va a refutar semejante cosa? ¿Ya? El problema es que al reconstruir la biografía de un santo se le pone todos los galardones posibles y se omite los aspectos que puedan tocarse como elementos negativos en la vida del santo. Pero se nos olvida un aspecto importante, que para conseguir este nivel de madurez es doloroso, es un proceso de sufrimiento. No es una cuestión de primas a primera de orgullo y de fanatismo y de triunfalismo. No existe semejante cosa. En la vida de Francisco hay un montón de cosas que le suceden simplemente porque es ignorante. Es algo así como un ejemplo. Te vas al Medio Oriente y no sabes cómo proteger tus ojos. Ese es un detalle importante que quizás él no sabía. Él viene de la montaña. Ir a pasar un tiempo, casi un año, en una zona donde no sabe qué hacer, en una tormenta de arena. Claro, viene con problemas ya de sus ojos. Algo sucedió, claro, no está adaptado al lugar. Algo le pasó y no está adaptado a caminar mucho y no está adaptado a muchas cosas y no está adaptado con postura, ¿no? ¿Cómo se llama? Su complejidad, ¿verdad? Biológica, no está adaptado a todas esas cosas, pero lo lleva adelante. Y eso es lo grandioso o lo que hay que imitar. A pesar de que no está adaptado tu capacidad, tratar de hacer lo posible, ¿ya? Celebramos Día de la Madre, celebramos Día del Padre y lo pasamos fácil. Pero decir, ¿y qué ha hecho este tipo, esta madre, este padre para a llegar a hacer lo que ha hecho? ¿Ah? En toda la comunidad no le ayudaste. ¿O sí? No. ¿Ah? Aquí nos estamos reuniendo varias familias, complejidades familiares, problemas familiares distintos. ¿Ya? ¿Entre todos nos ayudamos a sobrellevar las cargas? Posiblemente sí, posiblemente no. Colaboramos en un poco de formación, ¿ya? Que esperando que esa formación llegue a contribuir al proceso de vida que cada quien lleva, tanto en personal, familiar como comunitario. Pero voy a eso, es que cada uno y cada hermano, cada fraile, cada sacerdote lleva una tribulación, cada laico lleva una tribulación y un proceso que esperamos, como decía Fray David, que recuperemos cada momento esas ganas de seguir caminando, esas ganas de seguir mejorando como ser humano, ¿ya? Sin esperar si te van a hacer santo o no, pues es un problema más de dinero y más de fama, ¿ah? Pero sí es importante con la gana de querer seguir adelante y ser mejor, porque ese es el sentido de una formación. Yo le encuentro el único sentido, aprender algo que me permita ser mejor, ¿ya? Entender mucho a Francisco, entender mucho a Jesús para ser yo mejor. No voy a ser Jesús, no voy a ser San Francisco, pero voy a ser David, voy a ser René, voy a ser Miriam, voy a ser Victoria. Con las cosas que nos tocan hacer, tratar de ser mejores, ¿ya? Y yo creo que sí, el ejemplo que puso Jesús en el Getsemaní, a mí me da risa porque el Evangelio de Juan coloca que baja un ángel a consolarlo, ¿ya? Si hubiera sido cierto
con todo respeto a todos los biblistas, si hubiera sido cierto que el ángel bajó a consolarlo, ¿ah? No estuviera tan apesumbrado y no estuviera chorreando sudor con sangre. Es un proceso, como decía Victoria, es un estrés profundo, extremo. Semejantes cosas, es posible, pero es muy extremo ese tipo de estrés, de dolor, de sufrimiento psicológico, psicosomático, complicado, ¿ya? No bajó tal ángel, esa es mi conclusión. No bajó tal ángel, punto, ¿ya? No construyamos una idea tan fantástica y tan romántica sobre el sufrimiento de Jesús. Él está sufriendo y él sabe que los discípulos no le han entendido. Qué dolor más duro. Igual Francisco, él sabe que sus frailes no le han entendido. Pero con ser así, dice una palabra Jesús, por eso creo que el secreto de Francisco es que entendió muy bien el Evangelio de Jesús. Ese es el secreto fantástico. Entonces, volvamos al Evangelio para entender esos secretos fantásticos, porque Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es duro, tragárselo. ¿Ah? Cuando tenés un problema serio, una crisis seria. O sea, bonito recitarlo en la iglesia, colocarlo en el homilía, qué sé yo. Otra cosa es decirlo vos, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es un redescubrimiento porque no está clara cuál es la de él, la de Dios, pero está clara cuál es la mía. Y no es la mía la que debe prevalecer. Y ahí está el juego, ¿va? El juego de crisis. En filosofía se llama dialéctica, ¿va? Un proceso de lucha de contrarios para surgir una síntesis, para surgir algo nuevo. Y ese nuevo no surge fácil en Jesús. Pues no, hasta que se siente, se ve y se capta resucitado, entonces tiene sentido todo lo anterior. Reconstruye todo el significado de lo anterior. Sin lo anterior no tiene sentido la resurrección. Y la resurrección tiene sentido por lo anterior. ¿Ah? Es un juego de ir y venir. ¿Ah? Cada vez que tengas un problema, un sufrimiento, volvé a lo anterior. O sea, ese es el punto. Y proyectate el futuro. No, eso es complicado. Pero bueno, ayúdame, Victoria, a tratar de entenderme en esto que quiero decir. No, yo entendí bastante bien y bastante amplio. Gracias, más bien, Vale. eh, por sintetizar siempre. Y por añadir, yo creo que yo empecé diciéndoles que es muy valioso el espacio y también porque al final estos gestos colectivos buscan justamente hacer esos pasos de integración por una nueva mirada, por una nueva postura, por una nueva forma también de estar con esta experiencia franciscana y al final, pues, al final con nuestra propia familia, con nuestra propia comunidad y que ojalá nos permita, pues, realmente hacer o materializar estas experiencias en la formación con todos, ¿verdad? Yo creo que como seres humanos siempre vamos a estar buscando ese bien, esa paz, como mencionaban, pero que como sabemos, tenemos mucho camino por hacer, nuestras propias debilidades y nuestros propios formatos que tenemos a veces nos limitan mucho a ser ese buen cristiano o esa buena ciudadana para todos, pero no quita que hemos tenido nuestros gestos y nuestros espacios de ser buenos cristianos y buenas ciudadanas. Entonces, estas etapas y momentos no nos definen, pero también nos van a dar una pauta para seguir buscando esa sabiduría, esa esperanza en todos. Entonces yo siempre les agradeceré porque también a mí me permite mucho eh, hacer esta autocrítica de búsqueda constante de cómo integrar también lo, lo racional con la propia experiencia, ¿verdad? Así que gracias. Melvin, adelante. Ujú. Bien, gracias por la ponencia, Ana Victoria, muy, muy interesante.
Eh, yo quise hacer un comentario en cuanto, es bien complejo, ¿no? Bueno, sí es muy aceptable, bonito el ejemplo de San Francisco de Asís, pero yo por eso hacía la pregunta anteriormente, ¿no? Que en cuanto cuando Francisco no espiritualizó el dolor, sino que lo habitó corporalmente. Hoy en nuestras sociedades en las que nosotros usualmente vivimos, capitalistas, se nos enseña que primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo, ¿no? Y es difícil porque es tan complejo porque vivimos y nos hemos acostumbrado a una ausencia de amor y muchos han muerto y han partido de nuestro mundo con esa carencia de amor, de fraternidades, de sentirse solidarios o fraternos, ¿no? Hasta su último momento de su muerte. Inclusive, quizás con experiencia de amigos o familiares, personas que han partido quizás con alguna enfermedad terminal y que se han sentido tan incómodos de no aceptar su realidad, su enfermedad, y se siente con una depresión, lleno con una depresión inmensa que no toleran, no se toleran ni a ellos mismos, ni mucho menos a los que los están cuidando hasta su último momento, ¿no? Y yo creo que quizás el llamado es a eso, ¿no? A amarnos mutuamente o amarme yo personalmente por las mismas situaciones que nos enseñan estas sociedades, ¿no? Que se nos ha enseñado a vivir de una manera muy superficial, que al final lo más importante son las condiciones materiales y no la carencia de condiciones espirituales o morales solamente. Gracias, Muy Melvin. bien, el aporte, sí. David. No, no, que no sé si querías reaccionar algo a lo que dice Melvin. Sí, sí. Yo creo que esa es como la otra, también una más de las miradas, porque podemos comprender tal vez de que la resignación pasiva del dolor casi pareciera que puede estarnos empujando a querer hacer un altar también, ¿verdad? Del sufrimiento de Francisco y realmente no va en ese tono, pero sí también para acompañar y comprender por qué fueron estos gestos y a dónde se resume también mucho del final de su vida. Para cada uno de nosotros, creo que siempre el primer paso va a decir, porque yo no estoy logrando amar, ¿verdad? Eh, Dejar la mirada colectiva y mirarme a mí misma, a mí mismo y confrontar, ¿verdad? Esa primera pauta de cómo yo puedo señalar también esos aspectos en donde por mi propia historia, por las situaciones que hemos vivido, pues han llevado a que yo no pueda tal vez perdonar tan fácilmente, yo no pueda amar a todo lo que yo quisiera y tal vez haciendo un poco más compasivos con nuestra propia historia y por qué no podemos amar a todos y por qué es que no podemos perdonar siempre a todos, podemos acompañarnos en esta forma de no ser tan perfectos pero sí ser imperfectamente buscadores de ese anhelo. Considero que parte importante de toda esta vivencia, como se menciona en la sociedad, eh, va a ser siempre hacer este hincapié colectiva de que hay una búsqueda constante para que no queramos amarnos, para que no queramos ser una sociedad más unida o para que no queramos también levantar la voz por la injusticia, por el dolor y por el sufrimiento de nosotros mismos, ¿verdad? De por qué nos quieren vivir permanentemente sometidos a una guerra o a una latente visión de la vida como desesperanzadora, sino que va a ser siempre crucial de que la visión del amor va a ser también parte de encontrarnos como en sociedad. Y eso solo se hace cuando alzamos la voz y decimos también nuestros propios dolores. Escuchamos a la creación y sabemos que está sufriendo, pero cuáles son nuestros gestos compasivos con ella misma y con nosotros. Entonces, esta búsqueda de nosotros no puede ser tan, al final, tan utópica, porque todo lo que estamos viviendo hoy en día nos habla de esta realidad tan fragmentada
que uno que decir que pareciera que se vuelve tan fantasioso de que no encontramos a la gente amando y no, la idea del amor o el concepto del amor que tenemos se vuelve muy superficial o, mejor dicho, casi tan materialista también. Entonces, el primer paso sería hacia nosotros mismos, cómo estamos enseñando a amar o dónde yo necesito también fortalecer mi forma de integrarme con la vida misma, ¿verdad? Creo que esa va a ser la primera pauta para todos. Francisco hizo su parte y ya, pues, quedó su legado, pero ahora le corresponde a cada uno, como ya se mencionaba antes. Así que igual gracias porque ayuda a hacer eco de este proceso y también de este espacio. Perfecto. Vamos entonces cerrando, si no hay otra intervención o pregunta. ¿No? Solo invitar, 18 de julio, el próximo encuentro es el sobre el testamento y como verán, no estará aislado de todo este contexto y iluminación científica para la comprensión de quien hoy nos inspira, Francisco de Asís. De verdad, gracias, Ana Victoria, como siempre. Y aquí con David cerramos. Gracias Gracias siempre. a ustedes. Buenas tardes. Sí, sí, gracias a todos también por estar presentes. Y pues vale la pena, ¿no? Que cerremos con la oración de San Francisco. Ayúdanos, René, por favor. O alto, Y glorioso glorioso Dios, Dios, ilumina ilumina las las tinieblas tinieblas de mi de mi corazón corazón, y dame dame fe fe recta, recta, esperanza, esperanza cierta y y caridad caridad perfecta, perfecta. Y sentido y Dios, conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para para que que cumpla cumpla tu tu santo y santo y veraz veraz mandamiento. mandamiento. Amén. 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 Gracias a todos y nos seguimos viendo por este canal en un mes, no a Gracias, la misma David. hora. Un gusto. Gracias, Aitene. Gracias por el Gracias. tema. Un Gracias. abrazo de la distancia. Adiós, Pase hermanos. bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós.